Escribir. ¿Y para qué? ¿De qué nos sirve leer una nota? ¿Pensamos para nosotros o eso solemos creer? Eso solemos pensar. Y si no es esto, entonces no es nada. Porque no se puede pensar para nada más. Podemos hablar, gestualizar, ocultar, también para nosotros, pero siempre para alguien más, teniendo en cuenta que hay algo más. Nuestro pensamiento vive y se recrea continuamente en los emparedados de nuestra cabeza. Allí está, sosteniendo siempre cada idea, cada acción y cada consecuencia. Y esto lo hace hasta que las piernas se siguen de su inercia, hasta que la boca se escandaliza con su frecuencia, y hasta que las ventanas de los ojos se abren mostrando su gran salón, donde se piensa, donde pensamos, y es aquí donde meditamos, con ficha en mano, la siguiente casilla en que nos disputaremos. Este salón, privado, sí con ventanas pero sin salidas definidas, supone una estancia indeterminada, quizás sí finita, y no obstante, en que uno nunca sabe cuándo llegará el momento de dejarla e ir hacia algún otro lado. ¿Y cuál? Pues ni idea. Hay que dejarla. Esto es lo único que se sabe, y tal vez, incluso, lo único que se pudiera llegar a saber jamás. Y nadie puede alojarse en ella salvo nosotros. En su moqueta solo se calcan nuestras zapatillas, ninguna más. Puede ojearse el interior a través de las ventanas, rara vez abiertas, y rara vez limpias, cristalinas y honestas con su adentro. Puede oírse al huésped si uno se arrima a la grieta y rendijas por donde se filtra el oxígeno. Seguramente lo único que recibe. Se lo oye cuando está cómodo en su interior, también cuando rasga las paredes desesperado. Terror o diversión. No sabría decir cuál forcejea con su ánimo, y con todo, sé que existe esa tensión, esa lucha de fuerzas de las que solo nos llegan sus efectos. A saber, solo vemos efectos del pensar. Negar su origen es del todo imposible. Estos organismos que despedimos pensamiento tras pensamiento cargan con una genealogía demasiado pesada. Su ascendencia es inmutable, aunque no tanto como su descendencia. Están ahí y son nuestros. Ahora podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos. Por ejemplo, compartirlos. ¿Y se puede? O lo que es más importante, ¿merece la pena poderlo así? ¿Para qué? Cualquiera diría que no es lo mismo, y ni mucho menos jamás lo será. Esa intimidad de nuestra cabeza permanece siempre hermética, elevada y distante del tablero en que luce sus efectos con cada uno de sus movimientos. Pero ella mueve algo, a veces lo empuja y otras lo atrae, cambia por sí misma las cosas del juego. Existen múltiples medios en que su fuerza puede explayarse. ¿Y habrá uno mejor que los demás? ¿Existirá el mejor? Es decir, aquel en que puede ilustrarse todo y cuanto ocurre más allá de la carne, muy lejos de lo obvio y más próximo a los mitos, la brujería y la incertidumbre de lo desconocido. Cierto es que tales medios se redefinen continuamente, apuntando siempre hacia un horizonte indeterminado. Por ello, infinito. Y por esto, cuantioso de posibilidades. Y con nosotros, sin embargo, hemos cargado siempre bajo el regazo de nuestro brazo con la misma técnica. Con el brazo puesto en ángulo recto, la mano a la altura del ombligo y los dedos sujetando firmemente el borde en el que se cosen decenas, centenas y a veces miles de frágiles hojas, que garabateadas, tan sensibles como son, nunca desaparecerán mientras exista un encuadernado con que escudarlas. Un lema, un título o un autor que las defienda y comparta, portándolas consigo con cada uno de sus gestos y movimientos, de su júbilo y su desesperación. Porque él cree en sus ideas, él las lleva siempre consigo y nunca morirán si es que sabe transmitirlas. No son absolutas y tampoco irrefutables. Bien, sí que tienen un origen innegable y común. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Solo de lo que nos llega, solo de lo que ahora entendemos, solo de lo que se podrá cambiar de aquí en adelante. Esto solo nos sirve para poder hablar de algo, para poder pensar sobre algo. Yo he pensado muchas cosas, eso digo yo. Otros dirán que no he pensado nada, y con razón. Algunos, curiosamente, dirán que he pensado demasiado. Yo ahora susurro esto y mañana quizás grite otra cosa. Aunque claro, siempre mía. Sé, de todos modos, que he hecho algo.
¿Para los demás? Pues no lo sé. Pero sí que sé que lo he logrado para mí. He jugado a cazar algunas de mis ideas, a perseguirlas, a torturarlas y sangrarlas un poco para ver qué pasaba. Luego las he capturado en una cárcel de papel para que otros tantos como yo puedan verlas, para que puedan ver cómo quedan ellas cuando se las somete a esta persecución. Digo que me basta con tenerlas para mí. Eso dice también mucha gente. Lo dicen de mí y lo dicen de ellos mismos, pero lo decimos. Hablamos de ellas con los demás y reivindicamos su existencia. Nunca terminamos con la vida de estas ideas que con tanto esfuerzo atrapamos. Ahí las tenemos siempre, guardadas. Y esto a sabiendas de que sin nosotros, porque así será algún día, quedarán desprotegidas de su guardián. Puede que abandonadas en una eterna oscuridad, o quizás liberadas hacia el porvenir. Primero como bestias, luego como fieras domesticadas, estudiadas y una vez más encerradas tras los barrotes de la humanidad. Las ideas viven eternamente jugando a disfrazarse de creencias, enfrentándose a otras de su condición, vacilando de continuo entre el descubrimiento más claro y la incógnita más sombría. Ni ellas saben lo que son. Nosotros a veces decimos que sí lo sabemos. Yo digo que sí sé algo de algunas y que de otras, absolutamente, no he sabido ni quizás sepa nada, jamás. Y allí están, pensadas y escritas esperando a ser cuestionadas. Yo ya tengo ganas de hacerlo, sé que son mías y con esto me armo de más razón para atacarlas y humillarlas. He querido librar a algunas de ellas de este castigo y me las he llevado a otro lugar, uno en el que me siento, las miro y pienso qué será lo que haré con ellas. A las otras he tenido que corregirlas, disciplinarlas y enderezarlas. No me arrepiento de esto, al menos en este momento, y si lo hago, allí seguirán, prensadas sobre alguna página, entre otras de su condición. Si alguien arrancase o dañase alguna, esto afectaría a las demás, eso sin duda. Al contrario, yo deposito en ella una esperanza y una fe endiosadas. ¿Será esto lo que nos mueve a escribir? ¿Confiar en que el papel rehuirá de cualquier incendio, censura u odio? Lo hago en este instante, también en este guión. Lo hizo Sócrates, lo hizo Galileo y lo hizo Zambrano. Entonces, cuando nace, pensatorio. Y no quiero creer en su razón tanto como en su perpetuidad. En que dure mucho en algún lugar, que sea visto, leído, tal vez nunca entendido. Pero me basta con que sea útil para algo. Para mí lo ha sido. Claro que, a su manera, por supuesto. Es un libro presuntuoso. Sabe que de él mucho se está muriendo y poco, muy poco, podrá salvarse. Pero ea, sirve para sostener. Sostiene la vida, la intención y el potencial de algo más. Duda sobre la ficción para convencer sobre la realidad. Abre la sexualidad para entrar en el templo de la cultura. E imagina mucho sobre el hombre para saberse de algo más sobre él. Pensatorium solo duda, derriba defensas y acorrala ideas. En el proceso se deja desprotegido a sí mismo, pero estrella a sus presas contra un jaque mate. Pensatorium no basta, morirá equivocado y con todo fiel a sus ideales. Fallecerá bajo sus propias reglas y con eso le basta. Tras él vendrá algo más, quizás mejor, quizás peor, pero al fin y al cabo algo nuevo. Esto es el intento de conseguir lo que no se pudo, mejorar lo que no se consiguió y reconocer aquello en lo que se falló. Yo, mi pensatorium, vosotros, solo queremos pensar. Bien o mal, mejor o peor, para algo o para nada, pero pensar a pesar de todo. Pensatorium es esto y nada más. Ea, eso, una invitación al pensatorium. Gracias a todos por recibirlo, a otros tantos por tener fe en él, o incluso quizá solo haberla tenido en mí, y también a cuantos quieran descuartizarlo y seguir pensando sobre él y sus cenizas. Gracias por ser y estar, y gracias por existir en el lugar en que pienso. A nuestra manera, todos albergamos un pensatorio. Ese deseo de sí existir.